Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, el primer programa del año, con un invitado muy especial, con temas que esta semana han estado en la palestra, temas de crecimiento económico, cifras de pensiones. A ver, una FED que también dio ciertas señales de lo que tiene que ver con la economía. Don Jaime Quesada, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Primer mirada económica del año 2017, pero con los ojos puestos, como dice Andrés, en lo que ocurrió con nuestra economía durante el año 2016. Una economía que finalmente caminó un poco más lento de lo que se estaba esperando. Para eso, para conversar respecto a lo que ocurrió el año 2016 y también para proyectar lo que viene para el año 2017, nos acompaña el ministro de Hacienda. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Señor Andrés, ¿qué tal? Don Rodrigo Valdés, abrimos los fuegos. 0,8% de noviembre, un número pobretón, podríamos decir. Usted dijo, habló de todos tenemos que remar para superar este bajón. Este último trimestre fue más difícil de lo que esperaba. Sí, yo creo que para mí al menos me ha sorprendido un poco la economía de los últimos 2 meses. Veníamos creciendo lento, eso no hay ninguna duda. Nunca tan lento ahora. Pero estábamos digiriendo el shock del cobre, básicamente. Y también digiriendo una serie de cosas que han generado cierta ansiedad en muchos actores. Pero teníamos una historia muy clara y veníamos sin muchas sorpresas respecto de dónde estábamos y hacia dónde estábamos yendo. Pero el último trimestre ha sido más lento de lo esperado. Hay cosas puntuales, como siempre. Tuvimos el paro el mes de noviembre. Hemos tenido unos temas, por ejemplo, en los salmones, que han restado a la producción, en vinos. Pero en general, claro, tenemos una preocupación adicional porque en este crecimiento más bien bajo hemos pasado por un bajón que tenemos que revertir. Ministro, lo quiero invitar a que revisemos una gráfica que hemos preparado para que ustedes también lo vean en sus casas de justamente el comportamiento de nuestra economía durante el año 2016. Vemos ahí la trayectoria que ha tenido, ¿verdad? Son cifras que ha corregido incluso el Banco Central. Pero preguntarle, ministro, puntualmente por este 0,8%, donde la minería sorprende para bien, un 2,2%, y habitualmente se había mencionado que la minería justamente era el sector que estaba, de alguna forma, impidiendo que la economía despegara. ¿Cómo se lee entonces ahora que con un IMASEC minero positivo, aún así no haya sido una cifra positiva o tanto como se esperaba? Bueno, claramente hay temas que van más allá de la producción minera en este resultado, y eso es más bien nuevo en la historia nuestra de este último año. El último año la producción minera había sido particularmente baja, pero la minería no es solo, meses, claro. Sí, pero la producción minera y grandes contracciones de minería, pero lo que hay que sí tener en cuenta es que el tema minero va más allá de la pura producción minera. La inversión en minería, por ejemplo, arrastra a otros sectores, es contratos de construcción, contratos de ingeniería, importaciones de bienes, muchas cosas añadidas. Y eso ha ido muy lento en los últimos 3 años, cayendo fuertísimo. Y algo bueno que está pasando es que comienza a estabilizarse eso. Y el hecho que ya deje de caer nos ayuda para el próximo año. O sea, una de las razones para esperar, y esto los analistas lo dicen, un mejor crecimiento el próximo año es porque el ajuste minero empieza a terminar. No es que esperemos una gran inversión en minería, simplemente que no baje. Y en segundo lugar hay un segundo efecto de todo esto que tenemos que ver revertirse pronto, que es simplemente un efecto ingreso. Los mineros, hace 2 meses, 3 meses atrás, antes de que el cobre subiera, estaban en un momento bien complicado. Las arcas fiscales, nosotros lo sentimos directamente, no teníamos básicamente ingresos por cobre. Con el precio de 2.50 eso se revierte también y esperemos se mantenga, ojalá, y eso nos también granito este año respecto de lo que fue el 2016. Pero, ministro, puntualmente en los no minería también hay números que preocupan y lo hemos visto en los números que entregó el Banco Central. A ver, el comercio empuja el carro, pero la industria manufacturera ahí es bien preocupante, es muy intensiva en mano de obra. Esos números también, porque generalmente cuando la minería andaba mal, habían otras cosas que ayudaban. Aquí la minería estuvo un poco mejor y lo que ayudaba antes como que anduvo flaqueando. Bueno, justamente creo que tenemos que trabajar más sobre esos sectores. En la manufactura, por ejemplo, es cierto que estuvo muy pobre. Como decía, hay casos bien específicos ahí, como salmones, que ha estado por las erupciones volcánicas, ha sufrido, por ejemplo. Hay temas que hace 2 años pasaron y nos empiezan a golpear. Pero la buena noticia es que empezamos a ver exportaciones manufactureras asomar la cabeza. Llevábamos muchos meses con las exportaciones de todo tipo. Esto es el paquete de exportaciones manufactureras. Algo que nos va a ayudar es que yo espero que la recesión que ha tenido Sudamérica, Argentina, Brasil, ni hablar, terminen.
empiecen a crecer, y eso va a atraccionar cierto mayor comercio con nosotros, y eso también nos va a ayudar hacia el próximo año. Ministro, una cifra bien preliminar, pero considerando los IMASEC, entre enero y noviembre estamos promediando un crecimiento anual del 1,5% aproximadamente, y un poco lo que ya se está esperando en el mercado. Usted lo comentaba en la mañana también, es mucho más bajo de lo que se esperaba a comienzo de año. El último trimestre también ha sido particularmente bajo. ¿Cuál es su balance finalmente de la economía el 2016, considerando las cifras, los números que ya tenemos frente a nosotros, digamos? Bueno, desde el punto de vista del crecimiento, claramente no fue un buen año. Chile puede crecer más. Chile es un país que es sano, que no tiene desbalance, no tenemos problemas en el sistema financiero, las cuentas externas están ordenadas, el fisco tiene sus propias dinámicas que tendremos que ajustarnos un poco en el futuro, pero tenemos una deuda baja. Entonces, tenemos la capacidad para crecer. Aquí no estamos topando con una restricción macroeconómica, como en muchos otros países en el mundo, que no podamos crecer. Y por lo tanto, tenemos que crecer más. ¿En qué topamos, ministro? Voy a ir al tiro de eso, pero sí, yo me gustaría adicionar a esto que sí hemos tenido cosas bien buenas. Por ejemplo, a pesar del bajo crecimiento, tenemos un desempleo básicamente estable. Y eso habla bien de la capacidad de la economía. También. Sí, pero en el último mes se empezaron a generar un poquito, empezaron una buena vuelta. De hecho, si uno le saca la industria minera, saca el empleo en minería, y supone que fuese cero, pues estamos perdiendo mucho empleo ahí, estaría creciendo el empleo como 160.000 en año contra año. Entonces, hay movimiento del mercado laboral a pesar de lo anterior, y eso habla bien de la capacidad de la economía de ajustarse. Haber mantenido un crecimiento salarial ordenado ayuda mucho a eso. Yo no me canso de decir que si es que hay menos, o unos pocos pagan el pato con desempleo y el resto no lo siente, o entre todos tenemos un crecimiento del salario un poco más bajo. Y eso la economía lo ha podido absorber bien. Hemos sido más, si quieren, coherentes en que todos tengamos un crecimiento de los salarios algo más bajo, pero mucho mejor empleo. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, hay varias cosas que nos debieran ayudar hacia adelante. Yo mencioné el fin del ciclo minero como algo importante. En segundo lugar, la política macroeconómica se está haciendo algo más expansiva, tanto por el lado del Banco Central, que tiene más espacio, ya el mercado está anticipando cortes de tasas, y por el lado de la política fiscal, si bien el presupuesto es muy ordenado, nosotros estamos usando otras palancas primero en concesiones, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para movilizar concesiones, y en segundo lugar, las empresas públicas, Codelco en particular es la más importante en esto, pero también está Metro, también está ENAP, tienen proyectos de inversión muy grandes. Si uno suma la inversión del gobierno directa y la inversión de las empresas públicas de concesiones, podríamos tener, según las proyecciones actuales, un crecimiento bien importante de la inversión que moviliza el sector público. Para eso estamos capitalizando Codelco, para eso estamos capitalizando Metro, y eso nos va a ayudar, de nuevo, a crecer un poco más. Y por último, yo diría que nos falta un poco más de orden en las discusiones. Estos últimos días hemos tenido... bueno, sí, depende de cómo se vea. Más el desorden que el orden. Pero lo vivió en carne propia en el Congreso. Sí, hay discusiones que son muy legítimas, pero lo que yo creo que es muy importante es mantener las instituciones y las reglas de la manera más ordenada posible. Si vamos a intervenir en algo, hay que hacerlo muy bien pensado, con diálogo, con acuerdos transversales. Y tuvimos un ejemplo esta semana, que se aprobó una moción sobre regulación de sanitarias que cambia radicalmente algunos aspectos que no pensamos hay que cambiar. Y vamos a tener que trabajar con el Congreso para que no pase eso, porque la verdad es que tenemos que mantener ciertas reglas para que la inversión privada ahora, que es la mayoría de la inversión, pueda desplegarse sin inversión privada, sin un sector privado que se crea que pueda crecer. La verdad es que no vamos a crecer. Ministro, todo se conjuga al final en un tema de confianza. Dentro de la encuesta CEP que se conoció también, más allá del tema político, este candidato, este no, también entrega temas de confianza y cómo la gente ve la economía. 2 de cada 3 chilenos ve que la economía está estancada. 2 de cada 3 chilenos está viendo que la economía no va a mejorar el próximo año. ¿Cómo se hace el cambio de switch con chilenos que por lo menos los números dicen que están un poquito congelados? La misma encuesta CEP dice algo que a mí me impresionó mucho, que la percepción de cómo está la economía a nivel personal de uno de la familia, la última medición de ahora, es la mejor que hay, o igual a la mejor que hay de los últimos 2 gobiernos. ¿Y por qué se ve que quizás yo estoy mejor, pero después del ambiente? Y el ambiente, la diferencia entre la percepción del ambiente y la situación personal es la más amplia, esa diferencia, una polaridad de los últimos 2 gobiernos, no sé cómo es para atrás. Claro.
Bueno, yo creo que no hemos arreglado para ensuciarnos el lenguaje más de la cuenta y estamos haciendo las cosas en política en general con una virulencia más grande de la necesaria. Pero es muy notorio. No ha hecho re poco para ayudar en ese diálogo. Todos tenemos responsabilidad y todos tenemos tareas en esto. Yo creo que el presupuesto, por ejemplo, a pesar de que el reajuste del sector público fue un proceso súper complicado, la parte del presupuesto salió muy bien. Pudimos avanzar con acuerdos con la oposición, pudimos avanzar en gratuidad, que es un tema central en educación superior. Fue expedito como pocas veces el presupuesto. Bueno, y eso habla bien de que pudimos ponernos de acuerdo. Entonces, creo que hay que ver también la capacidad que tenemos para ir construyendo distintos tipos de acuerdos. Tenemos leyes muy importantes que tenemos que terminar, que requieren construcción de acuerdos transversales. ¿Para qué decir pensiones? Que es un gran tema que... Vamos a tocar a la vuelta comerciales, que es el tema quizás del próximo. Pero en fin, yo creo que lo que es notorio es cómo las familias sienten, según la encuesta CEP de nuevo, una situación mucho mejor de lo que se ve en el ambiente. Quizás para cerrar esta parte, ministro, preguntarle, bueno, se hace un cierto mea culpa, ¿verdad?, desde el punto de vista político, a cómo se ha contribuido al ambiente, ¿verdad?, de negocios finalmente en nuestro país. Preguntarle cómo evalúa usted también el desempeño del sector privado. Usted lo decía, la inversión privada no logra despegar. Pero ¿qué tanta responsabilidad ve usted también en esos mismos inversionistas, en el sector privado, el contribuir o no contribuir finalmente a que este clima mejore y luego a realizar finalmente las inversiones? Yo creo que todos tenemos algo de responsabilidad acá, pero creo que no es muy productivo empezar a asignar tantas responsabilidades, sino que mirar hacia adelante. Y en ese aspecto yo diría que tenemos que trabajar para que ser empresario, ser emprendedor, hay palabras más amigables que empresario, por ejemplo, sea bien visto. Lo que pasó con el señor Andrónico Luksic la otra vez. No pertenece a una sociedad como la nuestra. O sea, es muy difícil que un país se desarrolle si los que tienen que tirar el carro del crecimiento, que son gente que va a inventar negocios nuevos, no se ha visto con respeto y con cariño por todos. Siempre hay los frescos que hay que... Ya lo hemos visto con los pañales, hemos visto varias cosas. Y ahí creo que el sector privado tiene que ser más duro en algunos casos. Pero como sociedad yo creo que tenemos que cautelar en que el que se haga crecer el país, que se hagan negocios, que se pueda crear riqueza, tiene que ser valorado por todos. No se entendió muy bien el otro día cuando yo dije que necesitábamos una clase empresarial que a la gente le tuviera más cariño. Yo creo que eso es re importante desde el punto de vista de la propia clase empresarial trabajarlo. Porque de nuevo, sin empresarios que empujen, es muy difícil sacar a un país al crecimiento. Pero también uno ve, ministro, que dentro de la misma clase empresarial, lo hemos discutido aquí muchas veces, cuando ocurren, por ejemplo, cuestiones como la colusión, cuestiones que son gravísimas, uno ve que no hay un mea culpa, que hay unas condenas que al final uno siente que quedan en el aire, que no hay medidas internas dentro de los mismos gremios. Al final todo queda como igual. Uno da la sensación que es como un grupo de amigos que al final hacen como que se castigan, pero no pasa nada. Yo creo que crecientemente tenemos mejores reacciones a escándalos de todo tipo, escándalos que hemos tenido en el mundo financiero. Yo creo que vamos madurando como sociedad y los propios empresarios, capaz que vamos de a poco, dice usted. No, ojalá ir más rápido, pero yo quiero valorar también en que ya nadie va a defender un cartel, nadie va a decir no, es que tiene que ser desregulado esta cuestión. No, hacer trampa en el mercado es malo para todos y por lo tanto capaz que haya que tener códigos más estrictos a nivel de gremio. Es un problema de los gremios. Lo que nosotros hemos hecho del gobierno es tener normas mucho más estrictas. Es que la gente poco va a querer los empresarios ellos mismos, o sea, pasan temas como la colusión y... Sí, pero es importante que estamos descubriendo, por ejemplo, carteles. La delación compensada está funcionando muy bien en el sentido de que cosas que lamentablemente estaban pasando, antes ni las sabíamos. Ahora sabemos que pasaron y que por lo menos muchas de ellas ya terminaron. ¿Vamos a hacer una pausa, Andrés? Sí, hay una nota que preparaste durante la semana. Hay una nota que hemos preparado porque hay buenas noticias para los clientes del sector eléctrico en nuestro país, porque se termina con un cobro que algunos calificaban de bastante injusto, que era el que tienen que hacer las personas que le cortan la luz y que luego tenían que ir a pagar para que se los volvieran a dar el servicio. Ese cobro se elimina por completo y aquí está este informe donde se explica un poco más cómo va a funcionar ahora la nueva forma de financiar esta reposición de los servicios eléctricos. En Chile existen 6 millones de clientes de servicio eléctrico y solo durante 2016 las empresas distribuidoras realizaron 700.000 cortes por impago y luego 700.000 reposiciones,
Un servicio por el que las empresas en Santiago cobraban 10.264 pesos y en regiones como Los Lagos 15.400, un pago que a partir de ahora se elimina. Esto es una buena noticia porque no solamente facilita que las personas que lamentablemente no han podido pagar sus cuentas puedan reponer rápidamente su servicio eléctrico, sino que también le estamos diciendo a las compañías que es parte de los servicios que tienen que prestar a todos los consumidores. Esto es parte, tal como se ha señalado, de una serie de políticas de equidad que tienden justamente a tener una forma más solidaria de tratarnos entre los chilenos. Porque ahora los clientes pagarán en conjunto el servicio y en proporción de su consumo. En Santiago una cuenta promedio paga 25.000 pesos. A eso se sumarán 82 por este nuevo concepto. En la práctica, el corte como medida para cuando un cliente no paga la boleta en los 45 días se va a producir. Lo que se elimina es el cargo en la boleta. Harry y Javier son vecinos y nunca han sufrido un corte de suministro por no pago. ¿Qué opinan de la nueva medida? No sé si es justo porque hay gente que paga sus cuentas de manera correcta mes a mes y si otra persona es irregular en el pago, pagan el pato los otros. Tendremos que cooperar todos para costearle a los que no tienen mucha plata. Y él junto a su esposa son clientes de la compañía hace 50 años y recién hace 3 meses le avisaron de otro cambio que no esperaba. Dijeron tal día vamos a cambiar de medidor y le cambiaron a todos aquí parece en el barrio. Junto a 50.000 clientes de todo Santiago, Harry y Javier forman parte del piloto de instalación de medidores inteligentes, uno que elimina la lectura manual y permite realizar cortes de forma remota, además de un monitoreo constante del consumo. La posibilidad de contar con estos distribuidores inteligentes que permitan hacerse cargo de una nueva realidad en materia de distribución eléctrica es un elemento muy importante y hoy día estamos en discusión con la industria. Y lo más importante, ¿quién paga el nuevo medidor? Si hay algún costo por el cambio de estos equipos, esos costos son tomados por la distribuidora como parte de lo que significa operar el sistema de distribución de energía eléctrica. Me parece perfecto porque así tenemos la privacidad de nuestro hogar, o sea, no se mete una persona extraña y además optimiza el sistema ellos mismos. Se espera que durante este año el gobierno finalice la redacción de la ley de distribución eléctrica que activará el cambio total de los 6 millones de medidores en todo el país.